vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, Señor, y en esta hora nos disponemos a predicar su poderosa palabra, pidiendo, Señor, que su nombre sea glorificado, sea exaltado en medio de los pueblos, y que usted, Señor, nos permita andar en el Espíritu. Reprendemos toda obra de la carne y le suplicamos, Señor, que nos enseñe a andar en el Espíritu Santo, Señor, para que seamos hombres y mujeres espirituales y usted pueda hacer la obra a través de nosotros, usándonos como vasos para la gloria de su nombre. Le pedimos, glorioso Dios, que esta enseñanza caiga en buena tierra, de fruto para la gloria de su nombre, y que usted, Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que no pudieron venir. Pidiéndoselo todo, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Muy bien. El tema de esta noche es viviendo en el Espíritu. Una vez más, viviendo en el Espíritu. No viviendo en la carne, viviendo en el Espíritu. Y la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribe en Romanos y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo aquel que esté en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, porque el Señor nos ha redimido, nos ha perdonado y nos ha lavado con su preciosa sangre. Pero la condición es estar en Cristo. ¿Cuál es la condición? La condición es, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Entonces, quiere decir que si nos apartamos de Jesús, entonces sí estamos en problemas. Pero mientras estemos con Jesús y andemos en el Espíritu y estemos conectados con el Señor Jesús, ninguna condenación hay. Podemos morir en paz, que sabemos que vamos para con Él. Pero si nos desconectamos, estamos en riesgo que en esa desconectada no obtengamos nuestra salvación. Si yo desconecto mire, ahorita empezó a chillar, ¿no? Mire, empezó a chillar porque está flojo. ¿Sí ven que está flojo este cable? Entonces, si yo lo desconecto, ya no va a funcionar. El que se desconecta de Cristo empieza a fallar. Y es blanco perfecto para el enemigo, porque ya no anda en el Espíritu, anda en la carne. Por eso, el apóstol Pablo le dice a los romanos: romanos, anden en el Espíritu, conectados con Jesús. Porque el que anda conectado con Jesús, no hay ninguna condenación para él. O sea que prácticamente el que está todo el tiempo conectado en el Señor Jesús, está bien su vida. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en la carne? Pues andar en la carne es andar en adulterio, fornicación, en lascivia, en mentiras. Son 18 frutos de la carne. En contienda, en riñas. Cuando uno anda en esas cosas, uno sabe que anda en la carne. Y uno sabe cuando anda en la carne, la verdad. Pero uno también sabe cuando anda en el Espíritu. Se siente uno hasta livianito. Hay ocasiones que te sientas hasta livianito cuando andas en el Espíritu. Entonces, aquí el asunto es que el apóstol Pablo enseña que debemos andar en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo debemos andar? ¿En el qué? En el Espíritu. Entonces dice el 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo Jesús, en su gran misericordia, a través de su Espíritu Santo, nos ha hecho libres, y nos ha hecho libres y nos ha redimido de la ley, porque Él clavó en la cruz del Calvario la ley del pecado y de la muerte sobre nosotros, y nos da vida eterna. Nos ofrece vida eterna y nos ofrece perdón de pecados a nuestra vida espiritual. Y dice el 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. El único que pudo hacer esto fue Jesús. Fue condenar el pecado de la carne, clavando en la cruz del Calvario, clavando la ley del pecado y de la muerte, para que nosotros pudiéramos gozar de vida eterna, creyendo en Él, andando en Él y confiando en Él. Porque cuando nosotros andamos en el Espíritu con Jesús, estamos libres de esta maldición del pecado y de la carne. Dice el 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vamos a explicar esto. Los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. Dígame usted, si nosotros mismos, los poquitos que estamos aquí, organizáramos un gran bailazo allá afuera, porque no cabría la gente aquí y tampoco la meteríamos aquí. Si organizáramos los que estamos aquí un tremendo baile, se llena de gente ahí. Porque hay más gente en la carne que en el espíritu. Y los de la carne quieren baile, porque a la carne le gusta bailar. Simple. La carne le encanta la bailada. A la carne le encantan 18 cosas, le fascinan. Es lo que a ella le gusta. A este cuerpo es lo que le gusta. Por eso dice que todos somos pecadores y no hay uno que no peque porque seguimos en esta carne. El estuche en el que andamos, el estuche en el que anda el alma y el espíritu es este cuerpo. Y este cuerpo en polvo se convertirá y ahí esperará la resurrección del Señor Jesús. Y el alma se irá, sea condenación o sea salvación, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Entonces básicamente dentro del estuche anda el espíritu y anda el alma en nosotros. Este es el estuche exterior, pero el interior. Por eso cuando muramos sale de nosotros una copia de nosotros que es el alma y el espíritu. Y si nosotros mientras estuvimos vivos anduvimos en el espíritu, ¿a dónde vamos? Porque los que son del espíritu son espirituales y vuelven al Señor. Pero los carnales, ¿a dónde irán? El que todo el tiempo se la vivió de cantina en cantina y de baile en baile, ¿a dónde irán? Dígame usted, ¿a dónde? Allá lo están esperando para seguir la pachanga. ¿Por qué? Porque anduvo en la carne. Toda su vida se la pasó en la carne. Ahora, no me diga usted, nosotros fuimos bien carnales. Yo fui un carnalazo antes de que Dios me llamara a su servicio. A mí me gustaban las bailadas y me gustaban cosas de esas cosas. Yo iba a un baile y a lo que iba y desde que empezaba la primera hasta que se acababa. ¿Y sabe por qué? Porque es la carne. Pero Dios nos llama de la carne al espíritu, nos saca del mundo y nos trae a su mundo espiritual, y ahora nos enseña a caminar en Él, obedecerlo a Él, amén, querer ser como Él, amén, someternos a Él, porque ahora dejamos de ser carnales y pasamos a ser espirituales. Por eso una persona que se mete a un ayuno de 30 días, nunca más en su vida vuelve a ser el mismo, porque no cualquiera ayuna 30 días. Mire, el papá de Lili, mi nuera, se acaba de aventar un ayuno de 30 días con pura agua. No comió nada en los 30 días. Y el día del cumpleaños del niño de David, aquí abajo, vino. Ya había terminado su ayuno. Se le miraba la presencia de Dios al hombre. Sin decir, no decía nada, pero se le miraba la presencia de Dios. Te arrimabas tú con él y sentías presencia de Dios. ¿Cómo no si estuvo 30 días sin comer? ¿Cómo se limpiaría ese organismo de ese hombre? ¿Quién lo sostuvo 30 días sin comer? ¿Quién lo sostuvo? El espíritu lo sostuvo. Pero si haya andado de borracho los 30 días, hay riesgo que hasta se haga muerto en los 30 días de borracho. Pero él anduvo en el espíritu. Entonces Pablo enseña, nosotros tenemos que andar en el espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso una persona carnal siempre está pensando en las puras vagancias. No, vente, vámonos allá. Y no, mira que para acá, y mira que para allá, y mira que es un carnal. Y si tú te juntas con un carnal, ¿cómo vas a acabar siendo? Un carnalazo igual que él. ¿Qué espíritu ni qué nada? Vámonos a la pachanga. Y se van a la pachanga. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. No, que hay una vigilia, vámonos a la vigilia. No, que hay un servicio, vamos al servicio. Que hay una campaña, vamos a la campaña. Que hay esto, uno quiere andar en las cosas del Señor, porque los que son del espíritu siguen al espíritu. Y los que son de la carne, ¿a quién siguen? A la carne. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿El ocuparse de la carne qué es? Porque el ocuparse de la carne es muerte. 8:6. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Ocuparse del espíritu qué es? Vida y paz. ¿Tú quieres tener vida? ¿Quieres tener paz? Dedícate a las cosas espirituales. Hay gente que es que no tengo paz. Pues es que andas en la carne. A ver, métete al espíritu a ver si no viene la paz. La paz le gusta estar con los que están en paz, ¿verdad? Y la violencia le gusta estar con los que andan de borrachos y de malvivientes por allá. La violencia les encanta andar con ellos. Entonces el apóstol Pablo enseña y dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida
y paz. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra ¿quién? ¿Crees tú que Dios va a estar contento cuando uno anda en la carne? Se vuelve un enemigo de Dios, porque Dios está en contra de las obras de la carne. Y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en la carne, dicen, no pueden agradar a Dios, porque a Dios se agrada en el Espíritu. ¿Cómo se agrada a Dios? En el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu de Él, agradamos a Él, porque Dios es Espíritu. Y como es Espíritu, está en todo lugar, en el mismo momento, cosa que el enemigo no puede. Entonces, el apóstol Pablo enseña aquí a los romanos y dice, el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. A la iglesia que fundó Pablo les llama y les dice, les escribe, les dice, ustedes ya no viven en la carne, ustedes viven en el Espíritu. Ya no anden en la carne, sigan viviendo en el Espíritu. Y les dice, el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay una condición. Uno va a vivir en el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, ¿cómo andaremos en el Espíritu? Si la carne no quiere. Por eso cuando el Espíritu de Dios mora en alguien, ese alguien que tiene el Espíritu de Dios anhela las cosas espirituales. Y el que no tiene el Espíritu de Dios anhela las cosas carnales. Simple. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Llevar las buenas nuevas del Evangelio a los que andan en la carne. Y a que vengan a conocer el amor de Jesús. A que vengan a aprender a estar con Jesús. A dejar de ser carnales y pasar a ser espirituales. Cosa nada fácil. Lleva tiempo y lleva trabajo. Y luego dice, fíjense lo que dice. El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Por eso cuando vino aquel joven y dijo, déjame ir a enterrar a mi muerto, déjame ir a enterrar a mi padre. Y él le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque aquí dice claritamente, dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que el pecado no nos va a atraer, no nos va a atraer si realmente Cristo está en nosotros. Y dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, un ejemplo. Una persona muere sirviéndole al Señor. Toda su vida le sirvió. Fue espiritual. Y va a la tumba. Pues ese espíritu que moró todo el tiempo en él, cuando el Señor Jesús venga, esa persona será resucitada. Porque anduvo en el espíritu toda su vida. Pero el que anduvo en la carne toda su vida, resucitará cuando venga el Señor a resucitar a los muertos. Ahí se va a quedar en su tumba 1000 años. Hasta que Jesús reine 1000 años y después de los 1000 años lo va a resucitar y lo va a juzgar. Y le va a decir, por esto vas al infierno. Porque en toda la vida que te di, nunca anduviste en el Espíritu, anduviste en la carne. Y estas son todas tus obras. Porque todas las obras son anotadas. Toda palabra dicha es anotada. Todo pensamiento malo es anotado. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, al trono blanco, será manifestado. Amén. Imagínese usted. O sea que no está fácil la cosa. Es mejor andar en el Espíritu. ¿Es mejor andar qué? En el Espíritu. Es mejor, Señor, ayúdame. Yo no sé, ayúdame. Y que el Señor nos ayude. Entonces, seguimos con el 12. Así que hermanos, deudores somos. Así que hermanos, deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Somos deudores a quién? ¿A la carne o al Espíritu? Al Espíritu.
Porque si vivimos en el Espíritu, somos deudores al Espíritu. Pero el que vive en la carne, de la carne cosechará. Pero el que vive en el Espíritu, del Espíritu, ¿qué? Cosechará. Entonces, vamos a cosechar según sea nuestra vida. El que es carnal, de la carne va a cosechar. Va a cosechar adulterios, va a cosechar todos los frutos de la carne. Pero el que vive en el Espíritu, del Espíritu segará. Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y todos los que son guiados por la carne, ¿qué son? Hijos del diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Ayudar a rescatar a la gente que está en la carne. Ahora dígame usted, el problema es que la iglesia de ahora es una iglesia tibia que no quiere ir a llevar el evangelio a los que andan en la carne. Pero hay muchos que tampoco quieren, aunque les digan, no quieren. Pues hay gente, hay un ministerio que se dedica a predicarle a las prostitutas y todo el tiempo están esperando a los que salgan ahí donde trabajan y ahí les predican. Y Dios las está alcanzando. Y gracias a Dios por esa gente que hay. Pero el asunto es que nosotros también deberíamos estar haciendo eso, libertando a la gente que anda en la carne para traer al Espíritu. Dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 17. Y si hijos, también herederos. Si somos hijos, somos herederos. ¿Herederos de qué? De todo lo que se le fue dado a Cristo Jesús, porque todo se le ha dado a Jesús. Entonces vamos a ser herederos, vamos a ser coherederos juntamente con Cristo Jesús. O sea que tenemos herencia espiritual. Imagínese usted, y uno piensa que está pobre. Por eso dice, rico, diga el pobre, rico soy. Porque el que tiene a Cristo es rico, porque Cristo es riquísimo. Y nosotros vamos a ser herederos con Él, coherederos, si es que andamos en el Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Si andamos en el Espíritu, vamos a recibir galardón de parte del Señor. No crea que esto es nomás andar porque sí. Y cuando le somos fieles al Señor, Él es fiel con nosotros. Y dice así, el 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cuál es la condición? Si es que padecemos juntamente con Él. Dígame usted, ¿Jesús padeció? Mucho, hasta la muerte. ¿Sus discípulos padecieron? Hasta la muerte. Mire, la iglesia americana, esta iglesia americana de Estados Unidos, está en la gloria, hermano. Aquí no hay persecución. Aquí no hay nada. Predicamos con libertad. En otros países, con temor y temblor. En otros países, sabiendo que a la gente le sirve al Señor, son perseguidos, son blasfemados, son torturados, son descuartizados. Y aún así no niegan su fe. Y aquí tenemos iglesias hermosas, bonitas, con aire acondicionado. Que está frío, se pone calientito, que está calientito, se pone frío, todo. ¿Y sabe qué? Aún así la gente no quiere. ¿Sabe por qué? Porque la gente anda en la carne. ¿Anda en qué? La gente en la carne. Prefieren las cosas de la carne que las cosas del Espíritu. Porque no están dispuestos a padecer los padecimientos de Jesús. Ok, seguimos. Y luego dice, en la parte final del 17, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la tierra está deseosa de que los hijos de Dios se levanten en el Espíritu. Miren, hermano, yo a veces pienso que la banca donde una persona se sienta, cuando es día de servicio y no viene la persona, yo hasta creo que la misma banca llora porque no vino, porque no lo está canchando. Fíjese qué manera de pensar la mía, ¿no? Porque la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios.
que se levanten en el espíritu. Mire, yo tengo amigos que Dios les ha dicho, ora por la tierra y la tierra producirá. Y ellos lo hacen y la tierra produce como nunca. Porque tenemos el poder dado por Dios para bendecir las aguas, bendecir la tierra, bendecir los vientres, ser de bendición cuando andamos en el espíritu. Mire, yo he orado, ¿por qué? Pues aquí, ¿usted se acuerda de Tracy, la esposa de Germán? Ella era estéril, no podía tener hijos. Y un día me puso el Señor aquí, que la llamara, que viniera y que orara por ella y Dios le iba a dar un hijo. Y es el hijo que tienen ahorita. Fíjese cómo es. Y tú dirás, no puede ser. Bueno, cuando Dios te dice y tú obedeces y andas en el espíritu, Dios concede la necesidad de la persona que tiene la necesidad. Porque andas en el espíritu. Porque toda la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de los que ya murieron y de los que están vivos. Amén. Que se levanten en el espíritu y vayan y digan, bendigo esta tierra en el nombre de Jesús. Por eso dice, toda la tierra que pisare la planta de tu pie es tuya. Y nunca se nos ocurre quitarnos los zapatos y poner los zapatos en la tierra y decir, esta tierra es mía. Ponemos las suelas, pero no la planta de los pies. Cuando tenemos que quitarnos los zapatos y los calcetines y decir, esto es mío. Así que cuando usted vaya a comprar una casa y le guste, quítese los zapatos, quítese los calcetines, póngale la planta del pie y diga, esta tierra va a ser mía, esta casa va a ser mía, en el nombre de Jesús. Nomás que necesita andar en el espíritu. Entonces, dice el 21, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra está encadenada por el pecado y la tierra anhela ser libre del pecado. Por eso la tierra anhela la venida de Jesús, porque cuando Jesús venga y ponga sus pies en la tierra por segunda vez, la tierra va a ser libre de maldición. Desde la maldición de Adán, la tierra viene con ese problema. Y cuando Jesús venga, va a redimir la tierra, va a perdonar la tierra. Pero la tierra anhela que los hijos de Dios se levanten y la perdonen y oren por ella. Mira, cuando alguien mata a alguien y esa sangre del difunto cae en esa tierra, esa sangre gime día y noche a Dios por venganza, anhelando que vaya un cristiano a pedir que esa sangre repose en paz. ¿Y lo hacemos o no lo hacemos? Y nos toca a nosotros hacerlo. Dice el 21, dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, esperando la venida del Señor. Y no solo ella, el 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque cuando seamos, si es que Cristo no ha venido y morimos y estamos en la tumba, desde el momento en que somos sacados de la tumba, somos transformados en el aire en un cuerpo nuevo, igualito al de Jesús. O sea que este mismo cuerpo anhela ser transformado en el cuerpo de Jesús. Cuerpo que atraviesa paredes y muebles y anda para arriba y para abajo. Y es un cuerpo nuevo, glorificado. Es el cuerpo que el Señor nos va a dar. Entonces, este mismo cuerpo anhela tener un cuerpo como el de Jesús. El cuerpo nuestro en la resurrección anhela tener una transformación igual. Y dice el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es fe. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren, hermanos, yo he conocido hermanos que oran y cuando oran gimen y les sale el gemido de adentro de las entrañas. Y gimen y tú no sabes ni qué está pasando, pero el Espíritu Santo lo está ministrando. Y cuando esa persona gime de esa manera, es una ministración especial del Espíritu Santo sobre esa persona. Solo el Espíritu y el Espíritu de ellos saben lo que está pasando, porque gimen desde adentro pidiendo esa ministración. Y dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es la condición? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es cuando hasta un mal se transforma en bien. Pero a los que aman a Dios, ¿cuál es la condición? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que me quede sin trabajo, es que Dios te va a dar uno más bueno. Ah, pero es porque amas a Dios y porque andas en el Espíritu. Pero si andas en la carne, entonces, a los que aman a Dios, todo obra para bien. Mire, yo escuché una vez un predicador que dijo, si el pueblo de Dios se supiera nomás de memoria todo el capítulo 8 de Romanos, su vida sería diferente. ¿Por qué? Porque andaríamos en ¿qué? En el Espíritu. ¿Cómo andaríamos? Todo este capítulo es enseñándonos cómo andar en el Espíritu. Seríamos exitosos. Si supiéramos de memoria Romanos capítulo 8, aprenderíamos a andar en el Espíritu. Y luego dice, el 29, porque lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, que el Padre ya tenía seleccionado quién iba a creer en su Hijo. Hay gente que nunca en su vida va a creer en Jesús. Van a morir y nunca creyeron en Jesús. Siempre van a andar en la carne. Pero gracias a Dios que Dios puso sus ojos en nosotros para que nosotros siguiéramos y creyéramos y pusiéramos nuestra fe en el Señor Jesús. Y luego dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Por supuesto que sí. El 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pues fíjese, hermano, que la gente que anda en la carne, la más mínima cosa lo separa de Jesús. Pero una persona que anda en el Espíritu, ni hambre, ni tribulación, ni frío, ni lluvia, ni nada lo separará del amor de Dios, porque anda en el Espíritu. Y el Espíritu lo fortalece, y el Espíritu lo conduce, y del Espíritu segará. Pero el que anda en la carne, facilito se aleja de Jesús y facilito lo deja. ¿Sabes por qué? Porque anda en la carne. Por eso, la lucha de uno de pastor es que las ovejas anden en el Espíritu. Porque si las ovejas andan en el Espíritu, pues andamos bien. Pero si la oveja anda en la carne, imagínate que la oveja anda bien borracha, o la oveja anda bien drogada, o la oveja anda allá por allá con otra que no es su mujer, o la mujer con otro que no es su hombre. ¿Qué va a hacer uno? Pedirle a Dios misericordia, sacarlo de la carne al Espíritu. Porque si esa oveja muere así, no es salva. ¿Y qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿Qué va a decir el Señor? Te lo encargué y mira lo que mira cómo acabó este. ¿Qué tiene uno que hacer con pastor? Andarle picando ahí las costillas, hermano. Por eso no es fácil. Pero es bien bonito ser pastor. ¿Vieron usted qué bonito es? Uno se da unas gozadas siendo pastor, porque uno se goza cuando una oveja deja el pecado y se vuelve al Señor. Es un gozo. Imagínese usted, una oveja pecadoraza y después de estar sirviendo al Señor, que esté predicando, y después que usted lo vea que es un pastor y que ya Dios le dio una iglesia. Mire, por ejemplo, Giancarlos tiene llamado de pastor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con Giancarlos? Andar bien cortito con él, aunque no le guste, porque tiene llamado. Pero si yo como su pastor lo dejo que se vaya a la carne, ¿cuándo va a ser pastor? Nunca. ¿Cómo tiene uno que estar ahí? No dejándolo que se vaya al mundo, porque si se va al mundo, ¿cuándo va a cumplir su llamado?
Y si se muere y llega a la presencia del Señor y nunca hizo el trabajo que Dios quería que hiciera, ¿qué va a pasar con esa oveja? ¿A dónde va a ir a parar? Dígame usted, ¿a dónde va a ir a parar? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? No, usted, Dios lo llamó a usted. Dios le dijo que usted va, y usted, y se me pone, y zas, hasta que ande en el Espíritu. Ay, la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué creen que Dios levanta pastores? Para que uno esté ahí, y ahí. Porque Dios anhela cumplir lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero si somos carnales todo el tiempo, y si andamos todo el tiempo en la carne, ¿de dónde vamos a cegar? De la carne. Pero si andamos en el Espíritu, que usted venga y diga, hermanos, me acabo de aventar un ayuno 40 días. No, hombre, casi por poco te salen hasta alas de ángeles ya. Entonces es que hay que andar en el Espíritu. Y luego dice el 35, dice, ¿o en cuál voy? Está bueno porque subimos para arriba, ¿no? Sí, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿por medio de quién somos vencedores? Por medio de Jesús. ¿Seremos vencedores por la carne? No. Pues nunca. ¿Cómo vamos a ser vencedores? Por el Espíritu. Uno quiere ser vencedor, hay que meterse en el Señor. Dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dijo, nada me va a poder separar del amor del Señor. Es más, dijo, yo ya estoy listo para partir con mi Señor. Y Pablo anhelaba ya irse con el Señor. ¿Por qué? Porque ha de haber dicho, no vaya a ser que me dé un resbalón en la carne y no vaya a parar allá. Mejor me voy. Yo ya estoy listo. Él dijo, yo ya estoy listo para partir con mi Señor. Porque el que anda en el Espíritu, cosechará del Espíritu. El que se somete a Dios, pues ya la hizo. Mire, por ejemplo, Leina tiene llamado a cantar. ¿Verdad, mi Leina? Pero no canta, dice usted. Y todos necesitamos que cante. Nos hace falta que cante. Ahí estamos nosotros batallando porque no es nuestro llamado. Pero ella lo tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a nuestra hermana Leina a que cante. Hermana, ¿verdad? Nos haces falta. Ocupamos el talento que Dios te dio.